Ha sido una semana curiosa donde Dios me ha hablado mucho. Siempre los temas que tenemos aquí, primero Dios nos habla a nosotros, ¿sí? Porque no Sí, podemos es hablar verdad. de algo que Dios no nos hable. Correcto. Y sinceramente estos 2 últimos días Dios me ha dado, no palo, pero sí ha sido potente. Uy, sí, ha sido a mí anoche, Respecto a lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? sí. respecto a muchas cosas, o sea, y entre eso está lo que vamos a hablar hoy. Ok. ¿Qué se llama? Que se ¿Qué llama es? ¿Cómo puedo ser realmente libre? Correcto. Y es denso porque realmente, ¿cómo puedo ser realmente libre? Muchas veces tenemos hábitos pecaminosos o algunos están atados a alguna adicción, puede ser pues, cualquiera, o sea, puede ser alcohol, las Lo que sea. drogas. En realidad, Estoy empezando, sí, cualquier cosa en puede ser una exceso adicción. puede ser una adicción. Exacto. Pues, La también comida. la comida, también los videojuegos, las redes sociales. Todo en exceso puede ser Todo- una todo adicción. en El exceso es una deporte, adicción. aunque es bueno, también puede ser una adicción. Sí, pero hay ciertas cosas que son más... Bueno, o sea, pues no sé cómo... No, yo decirlo. creo que si algo es adicción, ya es malo. Claro. Bueno, excepto algo. ¿Qué? Ser adicto a la presencia de Dios. Este señor. ¡Hey! ¿Estás desparchado? No te preocupes, ha llegado Parchados. No dejes que nadie te menosprecie por ser joven. Enséñales a los creyentes con tu vida, con la palabra, el comportamiento, en amor, fe y pureza. Parchados. ¿Qué piensan de cómo podemos ser realmente libres? ¿No? ¿Qué? Sí, yo creo que, digamos que el término libertad, ya da para introducir el tema, Ujú. viene pues, digamos que antes del cristianismo estaba la cultura griega, ¿no? Sí. Dominando. Y la palabra libertas, que es como hace referencia al ciudadano, porque allá empezó como las civilizaciones, las polis. Y libertas es como ciudadano autónomo. Ujú. Entonces, Ok. ¿ustedes qué creen que sí tiene relación con la libertad que vamos a hablar hoy? ¿Como es Sí. autonomía o no? Bueno, pues es que... Bueno, es raro, porque es que en la Biblia, bueno, ahorita vamos a leer un versículo, o sea, Dios nos da libertad, pero el ser humano igualmente se tiene que someter, o sea, nuestra naturaleza nos sometemos a algo, ¿sí? O Sí. me someto a mis deseos, o me Ajá. someto ¿A la carne o al espíritu? o al espíritu, o sea, nuestra naturaleza en sí tiende a someterse a algo, pero en sí tenemos libertad porque pues, podemos escoger si vamos a someter, a quién nos vamos a someter, ¿sí? Es como un... Sí, es raro, es como de cierta manera algo incoherente, pero que a la vez tiene coherencia. Exacto. Yo leía estos días y decía que, bueno, los 10 mandamientos, Sí. que pues obviamente para la cultura judía no eran mandamientos, sino 10 enunciados, digámoslo así, que es, uno lo entiende diferente, pero la Ok. Biblia dice como que yo lo saqué de Egipto, soy su libertador, tomen estos 10 Es mandamientos que es raro, enunciados. porque uno muchas veces los ve como, uy, o sea, no sé cómo es, o sea, como que, uy, no, tengo que hacer esto, porque Dios, o sea, en sí yo veo los mandamientos como, o sea, la ley de Dios es como, puede decirse también algo de amor de Dios, porque, digamos, muchas cosas, digamos, no sé, lavarse las manos, dentro de entre los Bueno. 610 mandamientos que hay en... ¿Cuánto dio lo de la pandemia? Exacto. Ahí Y la otra vez escuchaba a un predicador que hablaba de eso, que digamos durante la peste negra que hubo y eso, muchos judíos no tuvieron problemas con eso porque es que ellos ya tenían el hábito de lavarse las manos y ser limpios. Y era un mandato que Dios le había dado a los judíos entre los 600 y pico de mandamientos que hay ya después en el Deuteronomio, en el Levítico, o las comidas. Ajá. La otra vez estaba en clase de instituto bíblico y veíamos como esas comidas, no, digamos, el cerdo. Es que el cerdo se comía, pues, era Sí. súper... El cerdo es un animal que se come todo. Es que a eso es lo que dice David, a eso era lo que como tal iba, lo que leía esta semana y era que pues no tendría sentido, entre comillas, que Dios dijera, lo saqué de la esclavitud de Egipto. O sea, él pudo haber dicho otra cosa, como que lo saqué de esa esclavitud, Bueno, ahora lo son que esclavos quieran. míos. Ok. Ahora ok. vivirán lo que yo diga. Sino que él dice, lo saqué de Egipto, ahora yo soy su libertador. Les doy estos mandatos, pero
decían que los mandamientos no era como esto debo hacer, sino los mandamientos Dios los puso para esto eres. ¿Qué? Ok. O sea, espérate. No es un deber ser, esto debes hacer, ser, sino esto eres. Así, Ok. así te Así te diseñé, diseñé. y así Ok. es, Ok, va ya. a funcionar tu vida como yo la diseñé. Claro, porque es que Dios sabe cómo funcionamos mejor, ¿sí? Ajá. Y Raro sería que no lo supiera, porque Entonces- fue quien nos creó. ¿Quién sabe más? ¿El que creó cómo se arma X objeto? ¿O yo quiero leer las instrucciones y lo quiero armar como se me plazca? creo que le hemos hablado estos últimos 3 programas acerca de eso, porque, o sea, Él sabe cómo nosotros, lo que decía, funcionamos mejor. Ayer, en este tema de evangelismo en el que estaba, hablamos a los chicos, que ya veníamos otros dos, habíamos ido otras 2 veces, hablamos acerca del diseño original de Dios. Ok. Y como cuando nos separamos del diseño original de Dios, pues empezamos a ponernos máscaras, empezamos a tunearnos, intentamos ser Uy. personas que no somos y terminamos siendo esclavos de algo que no somos. Y Dios quiere que nosotros seamos libres de eso para vivirlo como Él nos diseñó. Entonces el director de ayer nos decía, es como la gente que tunea los carros. O sea, Sí. les ponen otro sonido, les ponen... O sea, si ustedes se dan cuenta, los carros antiguos que más tienen valor son los que mantienen todo original. La esencia. La esencia, ¿sí? Y así mismo es, o sea, así mismo es con nosotros. Muchas veces intentamos como ser quienes no somos y perdemos nuestra esencia. Digamos, para la gente que nos escucha, yo antes hacía teatro y yo tenía un personaje en el que tenía que ser una señora como de 80, 70 años y en la época de la Inquisición española. Ok. O sea, algo completamente diferente a la actualidad. Yo tenía 5 minutos antes de salir a escena que mentalizarme, bueno, mi personaje es una persona seria, es una mujer anciana que está cansada de trabajar. O sea, yo tenía que ponerme en los pies de esa persona, poner una máscara y ya no ser Valentina, sino ser mi personaje. Y la obra duraba como 1 hora y media más o menos. Y en esa 1 hora y media yo no podía salir de personaje, porque si por detrás salía de personaje, cuando entraba ya no estaba igual de concentrada, ya. Porque era la máscara que me hacía ser el personaje. Porque ya en ese momento digamos que no era Valentina, sino era... ¿Y eso. tú crees que si hubieras durado mucho tiempo con ese personaje, te hubieras creído Claro. que realmente eras ese personaje? ¿No han y visto esos actores que se meten tanto en el Sí, papel que actores terminan de métodos, que se terminan llaman. súper rayados de la cabeza? A eso quería llegar. O sea, como el hecho de quizás todos los días estar fingiendo en ser quien no soy o aparentar cosas que no soy, al final me lo terminó creyendo y me vuelvo esclavo de ese pensamiento de, bueno, yo tengo que aparentar ser esto y tener esto y lo otro para que me acepten o lo que sea. Y vamos con respecto a eso, bueno, voy a leer Gálatas 5.1, que me gusta mucho, y es: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Y bueno, otras traducciones habla acerca de la ley. Y ahora es porque, o sea, esto no quiere decir que ahora podamos pecar, ¿no? O sea, en otras traducciones dicen como, y no se sometan de nuevo a la ley. No significa eso, sino que después, si sigues leyendo, Pablo habla acerca de los judaizantes que querían Sí. imponer de nuevo la ley, que quería hacer que los cristianos que no eran judíos se circuncidasen y para poder ser salvos. Pero pues Pablo dice, no, o sea, no, o sea, como somos salvos, ahora cumplimos la ley y ya, bueno, Dios nos circuncida nuestro corazón y no es al revés, o sea, yo no hago obras para ser salvo. Entonces, yo hace 8 días lo decía. Sí. ¿Cómo puedo ser realmente libre? Primero es entendiendo que yo no tengo que... No es por obra, sino por gracia. yo no tengo que dejar de pecar para poder ser salvo, sino que yo soy salvo y entonces ahora como soy salvo dejo de pecar. Y con respecto a lo que decía, Vale, muchas veces vamos a creer mentiras que pone el enemigo de que no, yo ya no puedo ser libre de esto. Yo no puedo ser libre de esto. Sí, Es que- o muchas veces como que nos da pena, ¿no? Digamos, la embarramos siempre en lo mismo. Y la tercera vez, y la cuarta, y la quinta, y ya nos da pena ir a Dios a decirle como, Dios, otra vez. Porque sentimos que Dios nos va a juzgar. Entonces nos va a decir, ay, no, pero yo ya lo sané de esto, o sea, colabore. ¿Sí? Sí, es que yo también considero lo que decía David, de que los judaizantes estaban imponiendo, pues digamos que leyes o normas que no, pues Sí. que quizás no debían cumplir los gentiles. Hay un chiste, rápidamente lo voy a contar,
Hay un chiste que dice que estaba una señora en la iglesia haciéndole el aseo, pues obviamente al templo, Sí. al edificio. Entonces estaba ahí y de un momento a otro volteó a mirar a todos lados. Entonces miró a la izquierda, miró a la derecha y como vio que no había nadie, alzó la alfombra y metió todo lo que había barrido debajo. No. Y ¿Ustedes no han hecho eso? Y llega una voz y Estoy en dibujos animados. y la voz llega y le dice, yo te vi. Y la señora dice, ay, ¿quién dijo eso? Dijo, Dios. Y la señora, ay, yo pensé que había sido el pastor. Ush. Uy. Entonces ahí es donde cuando uno le teme más al hombre que a Dios. ahí ya hay un problema. Y aunque es una autoridad, digamos que buena, entre comillas, ya estoy dejando de lado. Sí, como que le estoy quitando importancia a la autoridad de Dios. Entonces ese sentido de por qué lo hago ya está cambiando. Y quizás estoy no siendo libre, a pesar de que hago las cosas bien. Ush, tremendo. Pero no lo hago de... Y antes de continuar con la primera canción, ¿no? que habla acerca No, de la antes de libertad. continuar con el tema, vamos con la... ¿Qué? No, sí, espérate, sí, no, antes de continuar con el tema, vamos con una canción, pero antes de continuar con la canción, quiero decir un Ok. versículo. Buena punta ahí. Sí. Voy a leer 1 de Pedro 2, 16, 17, que es con respecto a lo que estamos hablando de cómo, no, entonces ahora entonces que soy esclavo de Dios o existe la esclavitud de Dios. Y en 1 de Pedro 2, 16, 17 dice, pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Respeten a todos y amen a la familia de creyentes. Teman a Dios y respeten al rey. En sí no se refiere a como, no es una esclavitud uy, me ir re mal con Dios, De- sino como lo decía ahorita, Saca el látigo Dios y se lo pega de Juan David en la espalda. No. en nuestra libertad tenemos la opción de escoger a qué vamos a ser esclavos. Y solamente hay dos opciones, a la final todo se resume en dos opciones. Voy a ser esclavo al mundo, que el mundo es pues... La carne. La carne, Satanás, la cultura, sí, todo. O voy a ser esclavo de Dios. Y saber que siendo esclavo de Dios me va a ir súper bien porque Dios es un buen amo. ¿Sí? Podemos ver que Sí. antes la gente tenía esclavos, pero habían muchos amos que eran muy buenos. Y hay un ejemplo de un personaje bíblico que era dueño de un esclavo. Y bueno, después este dueño lo hace libre. Y bueno, es historia tremenda para otro episodio, me encanta. Pero es porque Dios es un buen amo. Él es un buen padre. ¿Sabes cómo lo veo yo? Así como más poniéndolo al plano terrenal de alguna manera. Sí. Con los jefes. Ok. O sea, uno ha tenido buenos jefes y malos jefes. Jefes que uno lo explotan y lo hacen sentir como la peor escoria del planeta Tierra. Y otros jefes que son súper bien. Entonces yo siento que así es como con Dios, ¿no? Entonces el mundo a uno lo hace sentir como lo peor y la mayor basura del mundo. Pero estando con Dios, Él como que nos levanta de cierta manera. Exacto. Y entender que si yo soy esclavo de Dios, mira bien. Sí, o sea, yo lo pongo así, o sea, el mundo el mundo es como una Coca-Cola. Que sí, o sea, la Coca-Cola es increíble, me encanta. Perdona, estoy haciendo publicidad, se me acaba de olvidar. Iba a decir Publicidad una no gaseosa, paga. publicidad no paga. Y el otro es un manantial del que brota vida eterna. Cuando uno toma gaseosa, uno queda con sed después, literalmente. Es verdad. Pero el otro es un manantial que le estoy diciendo brota vida eterna, que es Cristo Jesús. La misma palabra dice que éramos esclavos del pecado. O sea, incluso cuando la famosa frase que hay en Juan Sí. 8, que dice, conoceré la verdad y la verdad los hará libres. Ajá. Y ahí, digamos que los discípulos dicen, nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Entonces Jesús les dice, de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Wow, Y brutal. hay otra en 2 de Corintios 3:17 que dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y como el famoso con la ciencia que sacan el antídoto de la misma enfermedad, Ah, sí. eso lo usa Sí, mucho la que ciencia. para, digamos, Para la vacuna, la vacuna, digamos, Ajá. ahorita del COVID Del y eso, COVID. lo sacaron a raíz de Del la mismo. enfermedad. Bueno, en sí todas las vacunas funcionan, o sea, Sí. sacan. Pero sí. todas las curas van... Y uno va y ve y el dominio que tenía la muerte sobre nosotros fue
curado con la muerte, Con la muerte de Jesús. Wow. Entonces es como el antídoto del mismo virus, germen. Jesús fue y lo asumió y es como que crazy. ¿Qué implica vivir en libertad? Y al final vivir en libertad implica, sí, o sea, vivir para Cristo. O sea, Él nos da esa verdadera libertad, Sí. que es vivir el diseño original que Él nos tenía. Yo creo que también vivir en libertad es que el pecado original al fin y al cabo fue poner otras voces por encima de la voz de Dios, ¿no? Ujú. Y yo ponía, o sea, me imaginaba este ejemplo y es cuando uno está, por ejemplo, en un lugar con unas baffles re fuertes, ¿no? Sonando. Ese Tan, ejemplo tan. lo pusieron ayer en mi Y entonces uno va a escuchar un audio y uno lo pone así, cerquita al oído, pone el celular cerquita al oído y aunque el parlante sea 1000 veces más pequeño que los baflesotes que están en el entorno, vas a escuchar el audio porque está está más cerquita. cerca al oído. Entonces, no sé, yo recordando cuando Elías le susurra a Dios que no estaba en los truenos, que no estaba en el fuego, sino que en el susurro apacible, yo digo, ¿qué tal si vivir en libertad implique vivir con el susurro a mi oído de Dios? A pesar de que tenga el mundo los 1001 baffles con toda la fuerza sonando, sino que yo tengo ahí mi parlantico pequeño que lo escucho eso Sí. y lo puedo escuchar así Wow. haya mucho ruido alrededor. Tremendo. Y ya la siguiente pregunta es, o sea, ¿por qué entonces me es difícil? O sea, listo, ya entendí que Cristo me hace libre, que tengo que vivir la libertad de Cristo, pero ¿por qué entonces se me hace difícil dejar a un lado las cadenas? ¿Por qué sigo siendo esclavo a esta adicción? ¿Por qué sigo siendo esclavo a este pecado? Yo creo que es más fácil ir a lo seguro, digamos, a la seguridad que sentimos Lo antes haciendo, conocido. ajá, teniendo ese pecado o lo que sea, que ir a Dios. Porque a mí me pasa, y muchas veces cuando yo estoy en la mala, para mí es más fácil quedarme callada que levantar la mano. Ok. Y yo creo que es lo mismo con Dios. O sea, muchas veces es más fácil como no darle la cara a Dios que realmente sentarse y decirle, Dios, hice esto, aunque Dios ya sabe todo lo que hicimos, pero Él quiere que nosotros se lo confesemos. Yo creo que otra lucha que podemos tener es el no hacer lo que sabemos que está bien. Hay un versículo en la Biblia que voy a buscar, pero en sí este versículo, me acabo de acordar, pero habla acerca de que también pecamos cuando no hacemos lo que está bien. Ajá. Y podemos realmente tener puede ser una adicción a no hacer lo que sabemos que está bien. ¿Sí? Yo sé que tengo que, no sé, responder en la universidad, porque pues es sí, un privilegio que tengo, pero no lo hago. Eso es pecado. ¿Sabe? O sea, no hacer lo que voy a hacer. Y puedo tener una adicción a eso. Y yo creo que esta pregunta, la respuesta a esta pregunta se resume en Romanos 7, del 19 al 25. Es largo, pero lo voy a leer porque es como Pablo plantea este dilema, ¿no? De que porque yo sigo haciendo lo que no quiero. Entonces aquí dice, quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Y después, o sea, Pablo dice, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y después dice, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Y después en Romanos 8, 5, 6 dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Mientras vivamos en esta vida vamos a tener esta vaina, esta carne, y donde va a estar la naturaleza pecaminosa, y vamos a tener esa naturaleza pecaminosa hasta que ya Y Ay, con lo que... moramos. Bueno, Dale, sí, dale. no, No, pero tenemos otra naturaleza que es la naturaleza que proviene del Espíritu Santo. Entonces, así como hablamos de la libertad, está en nosotros saber si vamos a vivir por el Espíritu o vamos a vivir por la carne. Entonces, si yo digo que no puedo romper las cadenas, primero estoy diciendo que las cadenas son más fuertes que ellos. Sí. Segundo, estoy intentando romper las cadenas con mis propias manos, lo cual es imposible, porque pues estoy intentando romper
sí, con mis fuerzas, y no puedo porque mi naturaleza pecaminosa no me va a romper esas cadenas. Porque para romper una cadena de metal, necesito algo externo. Sí. ¿Y qué es externo? El Espíritu Santo. Entonces, no es con mis fuerzas que yo voy a poder ser libre, no es con mis fuerzas que yo voy a poder dejar a un lado las cadenas, sino por medio del Espíritu Santo. Es que al fin y al cabo es como un ejemplo, un hospital. Sí. Entonces es como que, porque puede ser una razón de que todavía estoy atado y es que todavía no me he rendido ante Jesús. Ujú. Es como ir al hospital y decir, no me toquen, no me toquen. Entonces es como decir, pues, ¿para qué vas entonces? ¿Sí? Entonces, si uno ahorita está en la iglesia, un ejemplo, y no se ha rendido a Jesús, entonces, ¿para qué estás en la iglesia si no necesitas ayuda, supuestamente tú? Y al final, en Romanos 6 dice que el que ha muerto, justificado es del pecado. Sí. Y si hacemos parte, junto con Cristo, de su muerte, viviremos con Él. Entonces también es quizás, ¿ya moriste con Cristo? O sea, ya fuiste crucificado, ya dijiste, crucifico allá mi carne, crucifico allá todo para poder resucitar junto con Jesús. O aún es como que, no quiero. O sea, la verdad no quiero, me cuesta y porque es difícil. O sea, Quiero no ser vamos a libre, decir, pero... Ajá. Sí, lo voy a poner un ejemplo. Yo hace como un mes o algo así estuve hospitalizada Sí. porque no me estaba cuidando, no estaba tomándome los medicamentos por X o Ay, Y niña. motivo, por la razón que sea, no estaba haciendo caso. Sí. Y me enfermé horrible. Y estuve una semana en el hospital. Todos los doctores me regañaron. Todos. O sea, hasta estuve en la Juan N. Corpus, que para el que no sepa es un hospital universitario. Entonces Ok. habían muchos practicantes. Todos, hasta los practicantes, Los profesores, me miren regañaron. lo que... Miren lo que no se debe hacer. Básicamente, yo era el ejemplo. Ush, denso. Y, o sea, sí, Dios es el médico, Dios nos da las herramientas, Dios nos da todo eso, pero también tenemos que poner de nuestra parte, porque no es solo, listo Dios, yo me quedo aquí sentada y tú haz lo que tengas que hacer y que pase por arte de magia, sino es también uno poner de su parte, de su mano, para que eso se pueda dar, ¿no? Porque de nada sirve que Dios te quiera hacer libre si tú no Sí. quieres ser libre. Wow. Tremendo. Y quería agregarle a eso que decía Valen, y era también puede ser que tengamos esas cadenas porque no hemos reemplazado lo incierto por lo que es cierto. Entonces, el máximo era la muerte. O sea, no, cuando voy a morir, no sé cómo voy a morir, pero ya Jesús se encargó de eso y lo cierto es que mueras o como mueras, vas a estar conmigo una vida eterna. Sí. Entonces, es mirar qué otras cosas inciertas hay que todavía creo y que me angustian. Entonces como que no sé qué va a pasar de mi futuro, pero lo reemplazo por algo cierto y es que Él no desamparará a los Sí. que son suyos. No he visto justo que pase hambre o su hijo que mendigue pan. Y así con todo, sea con finanzas, sea con salud, eso que es incierto porque al fin y al cabo yo no sé lo que va a pasar mañana, pero Dios ya lo sabe y en su Biblia ha prometido cosas para los que le siguen, bendiciones para los que le siguen, seguridad en su palabra. Entonces yo creo que al fin y al cabo lo que la famosa frase aquí de Colombia que está allá en la Plaza de Bolívar, que dice colombianos, las armas han sí. dado independencia, pero solo las leyes les darán libertad. General Santander. Entonces al fin y al cabo es la verdad de Dios la que nos va a dar libertad. O sea, no es, yo creo que no. Y apropiarnos de ella. Ajá, Sí. exacto. Antes de continuar con la pausa, es apropiarnos de ella y creerlo. Y bueno, más adelante voy a dar un ejemplo de lo que debemos de hacer si queremos ser libres. Pero también otra cosa por la que no somos libres es porque no cambiamos nuestra mentalidad. No crucificamos nuestra carne todos los días. Entonces, y eso fue lo que le pasó al pueblo de Egipto. Y lo que hablábamos ahorita Sí. al principio. Somos libres, pero seguimos teniendo la mentalidad de esclavos. Entonces, bueno, Yo tengo vamos. un versículo rápido y chiquito, que es Romanos 6, 22, que dice, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Ya entendí que mis fuerzas no puedo, pero entonces, ¿qué hago? Levanto la mano, pido ayuda. Sí, o sea, la respuesta es sí. Ok.
Yo creo que es más fácil las cosas si uno las hace acompañado. Porque hay muchas luchas que son, o sea, llevan tanto tiempo con nosotros que no podemos solos. O sea, no sé, digamos, una persona que es alcohólica. O sea, yo no me imagino una persona alcohólica si no tiene a alguien que le esté ayudando como a superarlo. Porque, o sea, imagínense si esta persona o si una persona que tiene problemas con las drogas no tiene el respaldo de quizás su familiar o así como diciéndole, tú puedes, todo va a estar bien. La persona va a tener tanta ansiedad de consumir lo que sea que pues lo va a terminar haciendo. Y yo creo que eso muchas veces nos pasa a nosotros. Quizás no sea el alcohol o las drogas, pero sí puede ser, no sé, la pornografía o los videojuegos o, no sé, la comida. Si yo no tengo a alguien que me ayude a controlarme de cierta manera, no lo voy a lograr. Yo quería lo que dijo Valen, obviamente yo también estoy de acuerdo, y es la historia, la mayoría la conoce, pero está en Juan 11:44, que es cuando Jesús va, su amigo Lázaro había muerto, y Jesús va, lo resucita, le dice, Lázaro, sal fuera, o sea, es re chévere, y después en el versículo 44 dice, y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos dicen como que bueno, porque Jesús no lo desató, o sea, porque Jesús solamente lo resucitó, le dijo, sal fuera, y porque no hizo el resto. Entonces es como que bueno, sí, Jesús me da libertad, y esto me conmueve mucho porque en la vida me ha pasado, y antes digamos que yo negaba mucho el hecho de que no, o sea, yo creo en Jesús, Jesús me hace libre, Jesús me hace libre, y con el sudario en mis ojos, las manos atadas y los pies atados, y yo, Jesús me hace el no me toque, pero al fin y al cabo es, Jesús nos da libertad, pero tenemos que dejar que otros nos amen para que nos seamos realmente libres, que nos amen, que nos respalden, que nos aconsejen, que nos guíen, que nos ministren, porque Jesús tuvo esa tendencia, no solo fue con Lázaro, Jesús tuvo esa fuerte tendencia de dejarnos vulnerables para que otros conecten con nosotros, con la niña, la hija de Jairo que murió, y él la resucitó y después dijo, denle de comer. Es como que porque Jesús no mismo cocinó la comida y se la dio. Él tiene como que esa tendencia, incluso muchos pueden decir, no, pero es que era una niña, era Lázaro, pero incluso Elías hizo descender fuego que consumió el holocausto, Elías mata un poco de profetas de Baal, pero en un momento Elías tuvo que ser vulnerable y dejar que una viuda lo alimentara. Sí, y Wow. yo creo que también por eso existen los testimonios, ¿no? Para que, obviamente, la situación de todos no es la misma, y aunque el testimonio se parezca, quizás no va a pasar de la misma manera, o la situación que esté pasando se parezca a la de otra persona y no se va a solucionar igual, pero los testimonios están ahí para, de cierta manera, que uno pueda conectar con otras personas y saber que hay una esperanza, o sea, que hay una libertad que sí se cumple, o sea, para nosotros a veces es muy difícil pensar como que Dios sí cumple lo que promete, pues porque estamos acostumbrados a que muchas veces aquí lo que se promete no pasa. Pero de cierta manera es como si yo lo hice con Juan David, también lo voy a poder hacer contigo. Si yo lo hice con Kevin, lo voy a poder hacer contigo, o lo que sea, por la situación que esté pasando. O sea, si ya salvé a alguien, ya sané a alguien de esto, Sí. tú no vas a ser la excepción. Tremendo. Y es que la final, bueno, en Santiago 5:16 es claro, o sea, dice, confiénsense sus pecados unos a otros Ajá. y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. Y me encantó lo que dice Kevin, porque es que, o sea, muchas veces como lo que decía, o sea, no, solamente Jesús es él es el único libertador y es el único que nos da libertad del pecado. Pero en su soberanía, en su gracia, en su forma de actuar, no sé por qué, así lo quiso él. Dios también permite que nosotros con otros también podamos obtener esa libertad. O sea, son como sus herramientas, ¿sí? Siempre, bueno, este ejemplo lo he visto en varios programas y es acerca de, o sea, Pablo dice como en una parte, dice que tenemos que ser utensilios para uso honorable. Pero Sí. somos utensilios, o sea, a la final el maestro, o sea,
o sea, ni la comida, o sea, nosotros ni somos ni la comida que va a desgustar, pues el que va a comer, ni somos el chef, que es Dios, el gran chef, ¿sí? Y a la final, Dios, o sea, sí es el chef el que hace la comida, el que hace todo, Sí. pero Él permite que hayan utensilios para que sean esas herramientas para que nosotros podamos ser libres. Entonces, muchas veces en estas cosas, digamos, lo que decía Vale, en todo, en el alcohol, en las drogas, en cualquier adicción, en la pornografía, para eso están los líderes de tu iglesia. Para eso están o sea, la principal objetivo de uno como líder es discipular, ¿sí? No es ir a no sé si en tu iglesia tengan grupos pequeños o haya... Lo que sea que pastor, hayan. sí. Yo creo que en todas las iglesias hay Sí, el grupo de una jóvenes, cabeza sí. espiritual de alguna manera. El rol de los líderes, de los pastores, es discipular y acompañar a ellos, sí, a las ovejas, ¿sí? Y entonces, levanta tu mano, porque yo sé que a veces es difícil levantar la mano, pero levanta la mano y empieza a rendir cuentas. O sea, yo creo que el mundo espiritual lo movemos con el mundo físico. Si yo empiezo a rendirle cuentas a mi líder, Sí. también voy a rendir entonces cuentas con Dios. Entonces, yo siento que Dios permite esos paralelos para que entendamos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros confesamos las cosas, hay libertad, ¿sí? Y entonces empezar a tomar esos límites claros, lo que hablábamos durante el programa. O sea, con nuestro líder o nosotros mismos también podemos, de la mano de él, decir como, venga, ¿qué límites tengo que tomar? ¿Qué es lo que me está llevando a pecar? Si yo ya quiero dejar de pecar, pues tengo que mirar qué me está llevando a pecar. Sí. Si caer si estar horas y horas en Instagram me lleva a caer, pues haz Y yo algo. creo que también es parte de nosotros como ayudar a que otras personas no caigan. Digamos, en el caso de Juan David, él es líder. Y yo creo que, o sea, él es líder de jóvenes, o sea, de peladitos, de adolescentes. Y yo creo que si a él lo ven un fin de semana por allá tomando... En la 85. En la 85, pues los pelados van a decir, pues si mi líder puede, yo también. Y es no llevar a que por lo que yo hago, otras personas también caigan. Porque, sí, digamos, para Juan David no está mal tomar, lo que sea. No sé si está bien, si está mal, ya, pero el ejemplo que estoy dando. Sí, para Juan David no está mal tomar, pero él dice, o él sabe que de sus ovejas tiene alguien que en la familia han tenido pasados, pues que tienen que ver con el alcoholismo, él no va a irse a tomar porque pues... Ni siquiera uno. Sí. Y lo que decían ahí, digamos que también es entender que no, o sea, no va a ser fácil que te dejes ayudar. O sea, es el ejemplo muy claro de un secuestrado. O sea, un secuestrado está vendado, atado en un cuarto. Y puede que ya o sea, Jesús ya destruyó el poder de la muerte, el poder del pecado sobre nosotros. Sí. Ya llegó ese squad al rescate del secuestrado, pero ya no hay malvados, ya no hay secuestradores, pero cuando llega el squad y entra al cuarto, ¿qué piensa el secuestrado? Esta gente son malos. O sea, yo no los veo, solo estoy escuchando lo que dicen, pero esta gente me va a coger y me va a pegar, no me toquen. Pero es ese squad como haciéndole, oiga, tranquilo, venimos a rescatarlo, déjese ayudar. Es también ese hecho de que va a ser difícil, obviamente, porque es como que no es que estoy secuestrado por el engaño, estoy secuestrado por la lujuria, estoy secuestrado por la pereza. El caso que sea de cada uno. Exacto, y va a ser difícil al principio porque es como que alguien te va a ayudar y es como que todavía estoy vendado en los ojos, no sé si esta persona me va a ayudar realmente, pero es saber que si uno lo permite, pues vas a estar con el squad enviado por Dios. Digamos, esas personas que fueron a la guerra o que estuvieron en situación de guerra y les queda eso marcado y con cualquier sonido, con cualquier cosa, como que le vienen esos recuerdos, esas cosas. Muchas veces, digamos que no tan heavy, pero nos puede llegar a pasar a nosotros de alguna manera. O sea, podemos estar en una situación que nos haga recordar lo que vivimos y nos haga sentir mal, de cierta forma. Tremendo. Y bueno, ya para ir cerrando, ya nos queda poco tiempo. Yo quiero también ya terminar con esto, y es que lo que decía también antes, o sea, si yo no soy capaz de no sé, rendirle cuentas a un humano, o sea, ¿cómo voy a ser capaz de rendirle cuentas a Dios? Que ni siquiera lo veo, ¿sí? Que sí, tenemos fe,
pero a la final también es eso, o sea, si yo no soy capaz de amor, es lo mismo con el amor, si yo no soy capaz de amar a Vale y a Kevin, ¿cómo voy a ser capaz de, digamos, de amar a alguien que yo no veo? Que pues lo podemos ver en Sí. Cristo, que Cristo es la imagen visible de Dios y todo eso, pero Dios también permitió que tengamos compañerismo, que tengamos seres humanos al lado, pues para poder, sí, poder crecer juntos. A la final somos un cuerpo. Entonces, yo quiero terminar, ya para ir con conclusiones, con la historia de Josías. Me encanta Josías. Me dio una película el jueves de Josías. Ya me sabía la historia, pero Nombre. o sea, se llama Josías, literalmente. Ah. Película de Josías. Cinematográficamente es terrible, el doblaje es terrible, pero la historia es brutal. Y me encanta porque en Segunda de Reyes 23:10 dice, bueno, lo que pasa es que Josías, o sea, están como limpiando el templo, no sé qué, y encuentran el libro de la ley. Y van y se lo leen a Josías. ¿Y qué es lo que hace Josías? Se rompe las vestiduras, o sea, que eso era como símbolo de dolor, de decir como, jue madre, o sea, Porque para qué, pero bien dramático fallamos, sí era. o sea, pero fallamos terriblemente, nuestros antepasados fallaron, mi pueblo falló, yo fallé, y entonces lo que hace después, posteriormente, lo que hace es leer toda la ley al pueblo y manda a destruir todos Se los apropió altares. de la ley. Exacto. O sea, mandó a destruir todos los altares, mandó a sacar todos los ídolos, todo el paganismo que está dentro del templo de ellos. Y en 2 Reyes 23 dice, ni antes ni después de Josías hubo otro rey que, como él, se volviera al Señor de todo corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas, siguiendo en toda la ley de Moisés. Entonces, ¿qué estamos haciendo para no volver a fallar? Estamos sacando en nuestras vidas esos ídolos y ese paganismo que tenemos. Seguimos en lo mismo, estamos destruyendo esos altares que tenemos a otros dioses para poder no volver a fallar a Dios. O sea, tenemos que seguir el ejemplo de Josías. Lo que, yo creo que lo que nos enseña Josías es apropiarnos de esa ley y restaurar lo dañado. Digamos, cuando sacó todo eso del templo, restauró el templo que originalmente era para Dios, que se había convertido en un lugar de adoración a cosas que nada que ver. Y lo volvió otra vez ese templo de Dios, ese lugar especial. Exacto. Entonces, es realmente, o sea, decir como pedirle al Espíritu Santo, dame verdadero convencimiento de pecado, porque si seguimos fallando, a lo mejor es porque no tenemos un convencimiento verdadero de pecado. Sí. Y yo mientras veía esta película y después leía la historia ya en Segunda de Reyes, en 22 y 23, yo decía como, o sea, Dios empezó, yo estaba estudiando pues unos temas de la iglesia para ministrar y me sentí tan horrible, o sea, yo dije como, Dios, o sea, he sido rebelde, he sido orgulloso, he sido esto, y me sentía tan mal que yo dije como, jue madre, o sea, tengo que empezar y destruir todas estas porquerías que hay en mí y regresarme a Dios y Él me dará libertad. Entonces, no sé también con qué quieras. Con que quiera cerrar, yo quiero, pues muchas veces, incluso un gran ejemplo de esto, fue, como sabemos, Nelson Mandela, que al man lo encarcelaron, y el man en ese momento, o sea, como que construyó intelectualmente, como que se capacitó y toda la vaina, y dentro de eso que vivió él, y muchos más han vivido eso, es que la esclavitud interna Sí. denigra más al ser humano que la esclavitud externa. Y al fin y al cabo, si un hombre es verdaderamente libre y su espíritu es verdaderamente libre, no va a haber nada que lo vaya a poder Oprimir. oprimirlo, porque al fin y al cabo es libre y sea que en la Biblia lo vemos mucho, o sea, los llevaban a cárceles, Pablo fue llevado a la cárcel, Daniel fue llevado a un reino que no era su casa, pero su espíritu era realmente libre y eso era lo que los llevaba, digamos que, a poder vivir en esa libertad. Y lo que decía David, yo creo que requiere también carácter apropiarse de eso. Dicen, cierro con esta historia, dice la historia, que una vez Martín Lutero tuvo una visión o digamos que un acercamiento y que el diablo llegó y le mostró en la pared, mira, estos son todos tus pecados. Has hecho esto. Y entonces Martín Lutero como que llegó en esa visión y dijo, ¿sí? Y cogió la tinta roja con la que escribía y la aventó a la pared. Dijo, pero la sangre de Cristo ya me redimió de todo esto. Y ahí como que se acabó la visión. Entonces es tener qué el locura. carácter y como que la convicción de decir,
es que esto ya no, o sea, si yo ya tengo a Cristo, esto ya no me somete. Y sí, es un proceso, mañana puede que quizás pueda que caiga, pero ya Cristo pagó y la sangre tiene poder, o sea, el poder de la sangre, digamos que es lo que derrumbó pues ese dominio que tenía el diablo con nosotros. Y yo sé que el fuego de Dios va a apagar, aunque parece un poco ilógico, ese fuego que nos está consumiendo el pecado, porque Dios es el único que con fuego apaga fuego. Sí. Y ya, eso. Entonces, bueno, eso fue Parchados, episodio 38. A la final, ¿cómo puedo ser realmente libre? Con Cristo, o sea, y siguiéndolo a Él, siguiendo sus pasos, siguiendo sus marcas, reemplazando eso que nos lleva a pecar por Pidiendo lo ayuda. que nos lleve a adorarlo a Él, por adoración, por lectura de la Biblia, renovando nuestra mente. Entonces, bueno, fue un gusto estar. Un gusto. Un gusto. Estar, para los que no vieron, me Para dio los la que no mano. vieron, nos dimos la mano. Entonces, bueno, muchas gracias a Kevin, a Vale, a Juan Manuel que estuvo en el Control Master, que no lo solo al comienzo del programa. Muchas gracias. También le damos gracias al pastor Diego García, a la pastora Liliana Leguizamón, también A nuestros patrocinadores, el doctor Juan y Juan de Jesús Sánchez y Patricia Betancourt. Muchas gracias, Muchas queridos gracias a patrocinadores. Entonces recuerden que escuchan Parchados todos los sábados de 2:30 a 1:30 de la tarde aquí en Fuego 1130M. Nos encuentran a Parchados en Instagram como _parchados_ y también pueden escuchar este podcast encontrar este podcast en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y bueno, recordar seguir las redes de Fuego AM. En Fuego AM, también en Instagram, en Facebook, en YouTube, donde van a encontrar todo el contenido, todos los programas que tienen pues durante la semana, no solo este, y pues que también son de gran edificación. Y bueno, recuerden que no estamos desparchados, sino que estamos Parchados. Parchados. No dejes que nadie te menosprecie por ser joven. Enséñales a los creyentes con tu vida, con la palabra, el comportamiento, en amor, fe y pureza. Parchados.